Mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Reconcilia TV, hoy traigo para ustedes un tema del que ya hemos hablado, pero del que hemos sacado nuevos hallazgos, nuevas perspectivas, nuevas opiniones, y es un tema tan amplio porque se ha tratado por tantos años y no solo aborda las perspectivas teológicas, sino tiene aspectos prácticos de personas que han sufrido muchas complicaciones a raíz de esta doctrina que se ha transmutado a día de hoy como si fuera un órgano de una especie diferente a la que no nos pertenece. Quiere decir, trasladaron una doctrina del antiguo pacto al nuevo pacto, y vino viejo en odres nuevos pues no va, se echan a perder ambos. Así que los invito a ver el estudio sobre el diezmo que hicimos con el doctor Miguel Ángel Núñez y el doctor Miguel Ángel Baret, ambos doctores, y pudimos compartir juntos un estudio sobre el diezmo. Bien, ya hemos tratado este tema en el canal antes. Tenemos en el canal Bastián Ángel dos estudios, uno que se titula El diezmo en Egipto y otro que se titula El diezmo de Melquisedec. Pero en este canal Reconcilia TV, si no lo has visto, en forma de resumen te invito a ver 10 razones para dejar de diezmar. Bien, te invito a poner en el buscador de YouTube ese video si todavía no lo has visto. Realmente, si quieres ver un tema resumido, ahí está. Si quieres argumentos, explicaciones más históricas, más fundamentadas, más explayadas, te invito a ver el tema de nuestro canal, el que te mencioné de Melquisedec. O si no, quédate en esta entrevista porque realmente sacaremos muchas cositas interesantes que muchos seguro no sabían. Bien, te mando un abrazo grande, lo quiero compartir contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y vamos allá. Un privilegio de saludarles a todos los que ya están en nuestro programa en vivo, en la entrevista habitual de todos los días viernes. Gracias por acompañarnos justo a las 20 horas aquí en España. Algunos estaban reclamando de que no comenzábamos, pero no se habían dado cuenta que en Estados Unidos cambió el horario. Aquí todavía no cambia. Es un privilegio estar con ustedes. Es nuestra entrevista número 17. ¿Cómo avanza el tiempo? Así que, como todos los viernes, vamos a darle el pase a nuestro coanfitrión, al doctor Miguel Ángel Baret, para que pueda saludar. La semana pasada no lo pudimos tener y hoy día sí pudo estar con nosotros. Pues las tormentas, Miguel, nos han mantenido, ya tú sabes, entre derrumbes, pozos enormes que se forman que nadie puede cruzar, así que hemos estado aprendiendo a nadar. Ya ves que estoy más delgado, nadando el pozo para llegar de un extremo del camino al otro. Pero gracias por tenernos acá, tocayo, y gracias por la oportunidad, y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema que yo me traje ya mi pote de agua porque va a estar muy caliente. Tenemos a un invitado que ya ustedes lo conocen, a Bastián Ángel. Vamos a estar hablando, amigos, nada más ni nada menos que del famoso tema del diezmo. Hay que abordarlos, amigos. Lo vamos a hacer con tremendísima sensibilidad y muchísimo respeto y amor por todos ustedes. Y nuestra idea nunca ha sido tratar de llevar a las personas simplemente a abrazar lo que decimos porque es ley de Dios. No, señor. Usted analice, estudie, usted busque su Biblia, tire la mano para la página para el lado izquierdo y averigüe. Este es uno de los temas que hay que abordar con historia y Biblia al mismo tiempo, porque de lo contrario uno no llega a ninguna parte. Después de todo, Miguel, ¿somos ladrones según Malaquías? Bueno, de eso hablaremos. De eso hablaremos. ¿De qué se refiere Malaquías? Exacto. Así que tome papel, amigos, tome lápiz, porque vamos a anotar y hagan todas las preguntas que se puedan. Vamos a tratar de abordar todo lo que se pueda del tema. Y si quedase algo pendiente, Miguel, pienso que en una segunda ocasión podemos rematar. No hay problema, no hay problema. Pues adelante.
tenemos a varios invitados que postulan más o menos similar a lo que tú y yo postulamos y lo que Bastián postula. Solo recordarles que la dinámica del programa es que cualquiera puede hacer preguntas para que podamos, para que conteste nuestro entrevistado y podamos también aportar tanto Miguel Ángel como yo lo que creamos pertinente sobre el tema. Así que siéntanse libres, ya he separado 6 preguntas que algunos han formulado en relación con este tema. Hay algunos que llegaron saludando y preguntando enseguida, así que vamos a saludar a Bastián, vamos a agregarlo al programa. Un gusto de saludarte, Bastián. Hay eco ahí en tu... ¿Se escucha eco? Se escucha eco, sí. Ok. A ver si podemos hacer algo para arreglarlo. O si no, ponerte audífonos. En la misma aplicación. ¿Cómo? En la misma aplicación. Ah, ok. Ahí vete o la Configuración. La configuración. Cuando le das ahí, Audio. y en el audio le das, y ves que tiene la aplicación debajo de micrófono. A ver, te voy a decir, Bastián, para que lo arregles. Mientras saludo a quienes están. Estos son las gracias del directo. Sí. Así que Jonas Marcos de Perú ya hizo una pregunta, ya la ha puesto en orden. Margaret, una venezolana de Gibson, Colorado, nos saluda. Excelente tema, dice Eliana Quiroz, que es de Estados Unidos, aunque es originaria de Perú. Margaret Hernández, es la que andaba perdida con el horario. Maruchi Roque, que nos saluda desde Canarias, aquí en España, y también hizo una pregunta. Nicoleta, que es de aquí de España, aunque es de origen rumano, también está preguntando. Desde Uruguay nos saluda Lucas Alvareda. Rubicelia Roque nos saluda, no sé de dónde. Susana Campos, mira cómo es viajando desde Chillán a Concepción. Eso es en Chile, para que sepas, Miguel. ¿Tú no conoces Chile, Miguel Ángel? No he tenido el privilegio de ir allá. Pero los chilenos somos tan humildes que decimos que Chile es copia feliz del Edén. No lo digo yo, lo dice el himno patrio. Oye, los chilenos y argentinos son familia, ¿no? No. Aunque en mi caso yo soy chileno-argentino, pero el himno del país dice eso. Yo no lo inventé. Pero date un paseíto, porque... Ahora, Bastián, ¿ahora sí? Sí, son familia ahora. Muy bien. Saluda, Bastián, para que... Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Miguel Ángel y Miguel Ángel Barret. Miguel Ángel. Gracias por su entusiasmo. Gracias por el espíritu de tratar el tema con delicadeza. Realmente es un tema importante para mucha gente, yo creo, porque toca, digámoslo así, querámoslo, ¿no? Toca a veces el bolsillo y a veces no tanto por eso, toca el sentirse a veces defraudado de las personas, engañados, y a veces hasta eso es lo que cuesta más asimilar, ¿no? Ver que cómo no me di cuenta, lo sabía, pero no tenía cómo defenderlo, etc. Para los que no te conocen, Bastián, cuéntanos un poco quién eres, de dónde eres, qué haces. Eres muy jovencito, pero eres casado. Sí. Espero que con S, no con Z. Sí, con S. Háblanos de tu vida y no olvides incluir en privado la cuenta de banco, por favor. Sigue. El IBAN y todo. No.
Ok, vale, soy casado con una argentina, por eso decía que ya ahora ya son familia, hay chilenos y Sí, argentinos. Soy chileno, como algunos habrán notado. eh, y también estuve ahí en esas zonas de Chillán y Concepción, muy lindos lugares, muy calurosos. Ahora ya se está yendo un poco el calor, pero supongo que todavía debe hacer calor ahí. Eh, Estudié un periodo teología en Chillán, en la Universidad Adventista. Soy autor y youtuber. He escrito 2 libros, voy por mi tercer libro, esta vez una investigación sobre Apocalipsis, y un curso bíblico, que es Un Dios como Jesús. Es un pequeño curso interactivo para poder estudiar la Biblia, haciéndonos preguntas más que respondiendo preguntas. Así que eso es, y de forma sistemática, por supuesto, para que sea ordenado. Eh, Así que eso, yo soy mucho de el que si alguien cree y tiene creencias personales, pues bien puede seguir creyéndolo. Y yo considero que ninguna interpretación de la Biblia debe rechazarse así como así. Pero sé que hay interpretaciones que tienen más argumentos y otras menos argumentos. Y cuanta mejor base tengan, mejor. Así que esa es mi visión. Así que cualquiera que escuche hoy, les invito a no sentirse ofendidos, simplemente que es mi perspectiva y voy a presentarla lo que yo pienso que es una interpretación un poco más argumentada. Estoy en España, eso me faltaba decir, estoy en España. sí, y tu esposa es médico, es lo que sabemos. Mi esposa es doctora, sí. Aquí estamos esperando la homologación del título y Qué bien. nada, en eso estamos. Mi esposa es doctora, estudió en Córdoba, Argentina, para los que son de allá. Ay, bien, Bueno, bien. partamos matando el chuncho, como dicen en Chile. Eh, ¿Cómo entendemos Malaquías, que es el caballito de batalla, que dicen que no dar el diezmo es robar? No se está con rodeos, ¿no? Sí, ¿para qué? Porque, ¿Para qué porque van a andar con vueltas? vale. Sí, por supuesto. Malaquías, capítulo 3, Versículo 8. eh, versículo 8 en adelante, podríamos dar una pequeña lectura simplemente para actualizar a los que están escuchando. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobra uno. Bueno, esto es leído por muchos pastores desde el púlpito hablándole al pueblo, ¿no? Bueno, ojo con los que están siendo infieles en el diezmo. Un pastor un día me dijo una vez, yo conozco la vida espiritual, yo sé cómo está la vida espiritual de una persona por 2 razones. Si está yendo a la iglesia el sábado y si está diezmando. Ese era el checking. O sea, si va a la iglesia el sábado, puede que su vida espiritual esté bien, pero si no diezma, algún problema espiritual tiene esa persona. Entonces, ¿qué sucede? Porque las personas que no dan el diezmo, según este texto, están bajo la maldición de Dios. No solo Correcto. eso, le están robando a Dios. Y nadie quiere robarle a Dios, porque si no, después va a tener que estar orando, perdona nuestras deudas. ¿No? Pero evidentemente, en primer lugar, tenemos todo un contexto que es que le está hablando al pueblo. O sea, en primer lugar. En segundo lugar, es curioso porque, por ejemplo, la iglesia adventista, lo pongo como ejemplo, pero esto toca a, creo que gran parte A de las casi todas las denominaciones. denominaciones. Efectivamente. La iglesia adventista ha sacado en la escuela sabática, no sé si me está congelando, un trimestre completo acerca de la mayordomía, digámoslo así, la fidelidad, el pacto, Claro, pero casi todo se con, centra en el diezmo. pero casi todo se centra en el diezmo. Entonces, eso es
decirle a la gente, traigan el diezmo del alfolí, pero se ven en la dificultad de tener que explicar y han hecho una lección completa para decir si la iglesia es el alfolí o no. Claro, Claro. porque hay que empezar a homologar conceptos, ¿no? Porque está hablando en un contexto al pueblo. Ahora, también dice, hay alimento en mi casa, lo que nos da a entender, como bien dice el libro de Deuteronomio, que el diezmo se traía en forma de alimento. Y eso qué interesante es, no en forma de dinero, salvo ocasiones especiales, porque era muy pesado de llevar, se transformaba en algunos ciclos de plata y se llevaba al templo. Ahora, el problema con esto es que diríamos, los mismos que acusan o apuntan a las personas, ustedes no están dando el diezmo a la iglesia, ya sea el pastor, ya sea el pastor que lo exige y está enojado porque la gente no está diezmando, o sea, la iglesia en general, la denominación que forma un proyecto para que la gente dé más diezmo, se ponen el lazo al cuello con estos textos, porque acusan a la gente de estar robando a Dios, de estar bajo la maldición de Dios. Y si fuéramos fieles al texto, si aplicáramos el texto como corresponde y realmente lo trasladáramos a nuestros días, yo les quiero mostrar en el mismo contexto, en el versículo 5, quiénes serían los que estarían malditos con maldición. Correcto. Vendré a vosotros para juicio, dice. Mismo capítulo, solo que el versículo 5. Y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira. Y ahora explica quiénes son los que dicen mentira. Los que defraudan en su salario al jornalero. Al jornalero se le llamaba al trabajador del templo, al sacerdote. A la viuda, al huérfano y al extranjero. No teniendo temor de mí, dice el Señor. Y después de esas palabras viene todo lo que conocemos de robará el hombre a Dios y todo. Pero este es el contexto. Y a muchos no les cae la ficha, pero este grupito de personas, el jornalero, la viuda, el huérfano y el extranjero, no está ahí porque sí, no está diciendo, nombrando un par de pares de la sociedad. No, no, no. Este pack completo de personas, el grupito completo, eran los que en el libro de Deuteronomio son los que reciben el diezmo. Y eso está, solo para hacer mención de ello, ¿no? Está en Deuteronomio, el capítulo, enseguida les doy la referencia. Aquí está. Deuteronomio capítulo 14, del 22 al 28. ¿Ok? Ahí dicen que deben llevar el diezmo de forma de alimento y también que se pertenece a la viuda, al huérfano y al extranjero. Correcto. ¿Ok? Así que, ¿a quién están? La pregunta es, ¿a quién están robando? Porque si, o quién está robando a Dios si aplicamos el texto. Digo si aplicamos el texto porque ni siquiera se aplica el texto ya. Pero si lo aplicáramos, ¿quiénes son los que en vez de darle a la viuda, al huérfano y al extranjero, se están dejando el diezmo para construir templos hechos por manos de hombres o pagar a quienes no necesariamente cumplen el rol de sacerdotes a día de hoy de un templo como eran los sacerdotes judíos de la época? De partida que ya no hay ni templo, de partida. Pero bueno, no se da a la viuda, no se da al huérfano, ni se da al extranjero. Es más, dice, usted hermano con su otro 90% ayuda a la huérfana, a la viuda y al extranjero. Pero esto queda para la iglesia, esto es para la iglesia. Y usted no le está dando a Dios, usted le está devolviendo a Dios. Tráigalo al alfolí, aquí a la iglesia, le está devolviendo. Y así, como que las personas, su conciencia queda, si no, estoy devolviendo a Dios. Y es una especie de manipulación. Y la pregunta es, ¿quién en realidad está robando a Dios? Si ellos están privando de que las personas que podrían destinar ese dinero a la viuda, al huérfano y al extranjero, no lo den. Entonces, O sea, la explicación es clara, no se está robando a Dios, se está robando
a la viuda, al huérfano, al extranjero. Efectivamente. Ahora, ¿cómo es que se llega a la conclusión de que el alfolí es la iglesia? Mm. Claro. Eh, Resulta que si hay un pueblo escogido por Dios, una iglesia, la denominación normalmente dice somos nosotros. De alguna forma sacan la vuelta para que ellos sean los que están en la profecía, ahí instaurados, ¿no? Y se hace una serie de traslaciones del templo antiguo de Israel a hoy como la iglesia o la denominación y la administración de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están sacando, ellos son los pastores, ellos son los que tienen ministros, ellos son los que hacen progresar la causa y el evangelio. Pero es curioso porque hay todo unas palabras en griego que hoy por hoy no significa lo que hemos traducido en la Reina Valera y aplicamos el título de pastor, por ejemplo, a alguien que ha sacado una titulación en una universidad de teología y decimos que él también es el sacerdote, ¿no? El sacerdote. Y es curioso porque si homologan eso, tienen que trasladar todo el sistema del santuario terrenal antiguo acá. Claro. Y como digo, de partida que no hay templo, como dice Pablo, que el templo son los creyentes. Y hay un sacerdocio del que habla Pedro, que es el sacerdocio de todos los creyentes. Correcto. Entonces, luego quiero que charlemos un poco sobre lo de Melquisedec, porque me parece que Hebreos 7 lo plantea de forma muy clara. Como cambiando el sacerdocio, también hay cambio de ley, esa ley de los diezmos, de darle a los hijos de Leví, en Hebreos 7. Escuchaba a Joseph Prince para comparar argumentos, ¿no? Y yo lo considero muy inteligente ese pastor, pero él está, por supuesto, ahí atado un poco al dinero, ¿no? A los diezmos, porque es pastor de una tremenda iglesia allá en Singapur. Y cuando le tocó el tema del diezmo, él no podía decir, evidentemente, porque es muy partidario de la gracia y del nuevo pacto, no podía decir que el diezmo sigue vigente como el sacerdocio de Leví. O sea, los textos acerca de Leví no tienen nada que ver con hoy, porque eso ya ha quedado obsoleto. Él entiende que hay un sacerdocio y el sacerdocio de Melquisedec. Y lo escuché y dije, a ver, ¿qué va a decir ahora? Y le sacó así la vuelta, miren, fíjense qué curioso. Dijo, nosotros ahora estamos en un mayor sacerdocio. Somos los hijos del gran sumo sacerdote Melquisedec, de Jesús, y como hijos, ahora nosotros recibimos el diezmo. Pero se le va un gran detalle. Él recibe el diezmo. Pero se supone que él mismo dice que todos somos ministros, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Pero al final a él le cae el diezmo. ¿Y qué pasa con todas las personas que lo están escuchando? ¿No son también sacerdotes, hijos de Melquisedec? Entonces es un problema muy grande querer mantener vigente el diezmo. Miguel. Sí, bueno, Bastián cubrió algo muy importante que yo pienso que sería un poco interesante expandir alguito. El diezmo cayó dentro de una relevancia inflada en la historia porque se quiso asimilar al clero a lo que fue el sacerdocio levítico del antiguo pacto. El sacerdote, o mejor dicho, el pastor no es un sacerdote. No, ni siquiera es representativa, ni alude al tal como si fuera función, porque el pastorado tampoco es una profesión, ni tampoco es algo que Dios asigna. La Biblia dice bien claro, Pablo dice, que si alguno aspira al obispado, que es el mismo pastorado, otro nombre antiguo, pero es la misma cosa,
Dice, buena cosa hace. Tú puedes aspirar a ser pastor. La Biblia no habla de que Dios llama a una persona a ser pastor. Dios no hace llamado a nadie a ser pastor. Puedes tener la aspiración de hacerlo. Y Dios bendice esa aspiración de servir a los hermanos. Pero el sacerdote estaba escogido por linaje, porque eran descendientes de Aarón y Moisés. Ellos por linaje eran levitas de la tribu de Leví y ellos conformaban, nadie podía ser sacerdote que no fuera levita. Eso es lo número uno. Número dos, exacto. Se ignora el origen del diezmo dentro de Israel. Y hay que dejar a Abraham a un lado porque Abraham no practicaba un diezmo sistemático. Y eso es un tema histórico muy interesante que yo he explotado en varias conferencias que he dado. Pero hablando del inicio del diezmo, el diezmo se inicia por una sola razón en Israel. Y esta es la razón que se dice en la Biblia. Llegan a la tierra prometida. Cada tribu recibe tierra, menos la tribu de Leví. Dios dice, no, usted no va a recibir herencia en la tierra prometida. La herencia de ustedes voy a hacer yo. Ustedes me van a servir en mi casa, que de paso era el santuario, que es el templo. El único lugar que Dios le llama casa es al templo, el santuario, más nada le llama casa. Ustedes van a servir en mi casa y yo en cambio lo voy a sostener a ustedes. Entonces Dios le dice al Moisés y a Aarón, mira, dile al pueblo que me dé los diezmos de todo lo que es producto y animales. Se le daba diezmo del vino, diezmo de los productos, como enfatizó Bastián, y diezmo del ganado. Y muchos dicen, Miguel Ángel y Bastián, muchos dicen, oh, pero es que en esa época el sistema tributario estaba instalado de tal manera que nadie tenía acceso al concepto de finanzas que tenemos hoy. No había moneda. Oh, pero estamos ignorando la historia de los fenicios que introdujeron la economía como la entendemos hoy día con la moneda y estaba pre-Abraham. O sea, por favor, no me digan que no había moneda. Había moneda. ¿Por qué Dios escoge los productos vivos, lo que Él creó con sus manos, y no escogió el sistema monetario? ¿Por qué en los días de Jesús, que ya la moneda estaba requete súper instalada en todo el mundo completo, donde quiera usted iba, recibía pago en moneda de metal, un metal precioso? ¿Por qué no se daba diezmo con monedas? Sino con el eneldo y el comino. Exacto. Tenían que dar el diezmo en forma de comino, las hierbas, los animales, en fin. Entonces, si vemos y entendemos que la herencia de los levitas fue el diezmo que Dios le dio a ellos, y que eran, por cierto, 4. Entre ellos estaba el corbán, que era un tipo de diezmo, y de los 3 diezmos, 2 habían que compartirlo con pobres y con gente necesitada y con viudas. Y no era todas las... Con extranjeros, Miguel, y con extranjeros. Exacto, y con extranjeros. Eran 4 diezmos al año. Hello. Sí. ¿Cuántos diezmos usted paga toda la semana? Y toda la semana la ley del diezmo dice que eran 4 diezmos al año. Y que vale al 23%, 23,6% en total. Exactamente. Sí, sí. Leo, quiero leer un versículo para las personas, cortito. Bastián. Deuteronomio 26:12, para los que es uno de los ejemplos, ¿no? Y ahí en adelante también sigue. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, terminarán de diezmar todo el diezmo de los frutos. Darás el diezmo también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, para que vean que ahí está el grupo completo de los que quieren la referencia. Eso. Solo agregar, recomendar este libro, Tu paganismo en tu cristianismo, buenísimo, de Fran Viola y George Barna, para que no ocupemos mucho tiempo en dar tantos antecedentes. Aquí está explicado en muchos de los elementos que menciona Miguel y Bastián sobre el diezmo y cómo se deformó. Ahora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para reflexionar y luego preguntarte, Bastián. Cada organización tiene derecho a darse el tipo de financiamiento que quiera. Porque hay gastos que cubrir, porque hay edificios que atender, aunque yo soy anti-edificio, y otras cosas que creo que son innecesarias en el cristianismo, pero supongamos toda congregación o todo grupo humano tiene derecho a darse el sistema de financiamiento que quiera. Mi problema con el diezmo
es manipular, culpar para que te Mm, financien algo que es lícito. Yo podría decirle a la gente, bueno, colabórenos. La Iglesia Católica, por ejemplo, no pide diezmo, te claro, pide el el 1% 1%. de tus ingresos, pero también es voluntario, a nadie se lo coacciona Mm, para que lo haga. Entonces, ujú, yo digo, ¿por qué tengo que intentar probar lo improbable ujú, con algo que bíblicamente tarde o temprano terminará por caer, que no es válido? O sea, ujú, se han metido solo en un callejón sin salida y solo utilizando el texto prueba, nada más. ujú. ¿Qué piensas de Sí. eso, Bastián? Efectivamente, o sea, creo que no hay ningún problema en que se financien como les parezca. El problema es en exigir y hacer esa coacción de manipulación, ¿no? De decir, si tú no lo das, estás siendo infiel, estás bajo la maldición de Dios, le estás robando a Dios. Y como usted bien decía, el real robo a Dios no era que le robaban a Dios. ¿A quién ha visto a la palomita llevándole el dinero a Dios? Nadie. Sí, claro. Entonces, a Jehová presta el que da al pobre. O sea, Dios estaba en la viuda, en el huérfano, en el extranjero, en el prójimo. Ahí estaba Dios. Por eso nosotros pasamos a ser el templo, cada creyente va a ser el templo vivo, piedras vivas, sacerdocio, dice Pedro. Entonces, claro, el problema es ese, el problema es decir, tienes que hacerlo, porque aquí la Biblia lo dice, cuando en realidad la Biblia no está condenando al hermano si él decide no dar su diezmo. La Correcto. Biblia no lo condena de Y ningún no, sentido. y no es que no decía, si tampoco, si es que no puede. Ah, Claro. ese es otro punto, Ángeles, ustedes. Ese es otro punto, ese es otro punto. Escuchen esto. Yo le invito a los amigos y al que no conozca sobre este tema históricamente, que a mí me parece que la historia aquí es fundamental, paralelamente con la Biblia. Si ustedes se van a la historia judía de la época del Segundo Templo, hay volúmenes inmensos. Yo tengo por lo menos unos 11 volúmenes de historia de esa época. Y es impresionante porque, escuchen esto, en la época de Jesús, el diezmo, uh, ningún pobre daba diezmo, no se le requería. Y no solamente de la época de Jesús, en la Correcto. época de Esdras, que existen historias paralelas al periodo de Esdras, donde dice que el pobre no pagaba diezmo. ¿Por qué? Porque Dios no pedía diezmo de las personas pobres, sino del terrateniente, el que tenía cultivos, terrenos, que tenía ganado, que esa era su empresa de trabajo. Los albañiles, los constructores no pagaban diezmo en Israel. Eso hay Las muchísimas historias. mujeres no pagaban diezmo. Pagaban diezmo en Israel. Ninguna persona que tuviese pedacito de tierra pequeño, que con una familia grande, no se le permitía dar diezmo. Los músicos no recibían diezmo. Es decir, perdón, no pagaban diezmo. Y así prácticamente casi nadie, excepto los terratenientes. El pueblo que cultivaba, de su cultivo llevaba. Y el que no tenía suficiente y la familia grande no se le permitía dar diezmo. Acá lo dice. Buenísimo, buenísimo libro. Bueno, hay una pregunta que hace Jonas Marcos o Jonás Marcos desde Perú. Dice, ¿el diezmo es parte de la ley ceremonial ritual? Mm. Eh, Creo que el diezmo, eh, a ver, yo iría un poco más allá en el asunto, porque si nos ponemos a pensar cuál era el plan pre-becerro de oro de Dios, pre-becerro de oro, era que vosotros me seréis una nación de sacerdotes. ¿Cómo Correcto. nacen los levitas? Los levitas nacen consagrándose atravesando espada a su hermano. Así inicia el asunto. Correcto. Y mueren 3000 en un día. Entonces, claro, luego ya se instaura y vienen todas estas leyes del templo, del levita, claro, y de dar a ellos también. Porque no tenían una herencia en Canaán, y esa es una de las principales razones. Y claro, ahí viene todo el asunto de que ellos trabajaban, servían en el templo, etcétera, etcétera.
pero de alguna forma no era la idea de Dios, sino que dice, por ejemplo, Jeremías 7:22, yo no les hablé nada de víctimas y sacrificios el día de que los saqué de la tierra de Egipto, sino que les dije, escuchen mi voz. Pero cuando ellos adoraron al becerro de oro, como dice Hechos 7:42, ahí fue cuando Dios los entregó a la adoración de sus propios ídolos. Ellos volvieron a Egipto, a un sistema que después se convirtió en el sistema del santuario, que se parecía más a Egipto que otra cosa. Es decir, Correcto. llevasteis el tabernáculo de Moloch por 40 años. Entonces, de alguna forma u otra, creo que Dios sacó el mejor partido de lo que había, de lo que había. Sí. Y Jesús mismo ya después no está de acuerdo, y yo creo que vean esto, porque no está de acuerdo con estas leyes de ofrenda al templo, de dracma, a pesar de que las respeta. Les pongo, esto yo subí un día a hacer mi estudio devocional, como lo hacía cada tarde, a ver el atardecer. y le pedí al Señor que me ayudara a entender de lleno, así sin cosas externas ni nada, que me ayudara a entender un versículo. Y lo analicé con cuidado, lo leí unas 10 veces hasta poder sacar algo. Y me llegaron algunas conexiones. Y fue en la escena cuando Pedro saca un pez y tiene una moneda para pagar el tributo del templo. El tributo del templo. Y le dicen, vuestro maestro no paga, Pedro, vuestro maestro no paga el tributo del templo. Que si vamos al Antiguo Testamento, a la Torá, ese era el rescate. Era un tributo de rescate que daban normalmente los que allegados, los extranjeros, etc. Pero los levitas o los sacerdotes, los que servían en el templo, no lo daban. No lo daban. Entonces, por eso viene Jesús y le dice a Pedro, ¿de quién dan los reyes, los que pagan impuestos, tributos? ¿De quién los reyes cobran el impuesto? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro dice, de los extraños. Y Jesús le dice, luego los hijos están exentos. Claro. Entonces le dice, bueno, pero ve, para no ofenderles, miren qué actitud de Jesús, ¿no? Para no ofenderles, ahí tienes un... Pero fíjense, el mismo Dios que le demandaba ese tributo es el que le da el dinero para pagarlo en el pez, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, al final Pedro, luego pensándolo, de seguro entendió la lección, porque fue una lección para él, para Pedro. Claro. Y más tarde él dice, todos somos real sacerdocio, los creyentes. Todos. ¿Qué era lo que le quería enseñar Jesús? Que el templo no tiene por qué cobrar de los hijos, porque tú estás exento aunque no seas levita. Yo estoy exento porque soy hijo, aunque no sea levita. Claro. Era algo muy importante que quería enseñar Jesús, que sabía que ya no quedaría luego piedra sobre piedra, no solo del edificio, sino del sistema ceremonial que había allí. Correcto. Bueno, me parece muy bien y también enfatizar que hay muchas tradiciones que se han creado en torno al diezmo que no tienen ningún fundamento bíblico, sino que están en la historia del diezmo. La misma palabra diezmo, que no sé si la analizaste alguna vez, no aparece tal cual, porque en realidad no era 10%, era el 23% y se daba, como decía Miguel, varias veces al año y no todo el mundo, solo un grupo de personas, cosa que solemos olvidar. Y si correspondiera que el pastorado son los sacerdotes de hoy, nadie podría ser pastor si no fuera de la tribu de Leví. Exactamente. Sí, claro, si queremos ser estrictos con la y Biblia. No podrían tener defectos tampoco, ni que No se les cayera el pelo, ni nada. Claro, hay que decir que Miguel estaría fuera, lo siento, Miguel. Pero es que ese es el absurdo. Quiero justificarlo bíblicamente, pero cuando se va a la real esencia, hay un montón de cosas que son injustificables.
no se pueden justificar. Correcto, correcto. Sí, una cosa importante, hermanos míos, y es la siguiente. El diezmo o 10% era una práctica que existía desde pre-Abraham. Si ustedes van a la historia universal y van a los diferentes países mesopotámicos y los extra, más allá de Mesopotamia, todos los países tenían tributos que eran basados en el decimal, o sea, en el 10. Y eran, por ejemplo, tributos políticos por diferentes razones. Una de ellas era, por ejemplo, si usted era rey en una nación y usted colindaba con otra nación y usted salía a hacer guerra contra alguien y por casualidad en el proceso de la guerra usted entraba en el territorio del rey cuya comarca estaba al lado suya, usted tenía que darle a ese rey un impuesto de 10% del botín que usted adquirió de la guerra. Que ese fue el caso que le pasó a Abraham con Melquisedec, el rey de Sodoma. Exacto. Y con Melquisedec también. No, con Melquisedec, pero el rey de Sodoma sabía eso, porque a él no le tocaba recibir el botín de Abraham. A ese Abraham, por ley de la época, el botín completo era de Abraham. Le dijo Abraham a él, al rey de Sodoma, mira, todo esto es tuyo, yo te lo voy a devolver, no quiero nada, nada más que vamos a sacar la 10ª parte para cubrir los gastos de los que fueron a pelear conmigo, que tienen necesidad de que cubrir esos gastos. Se acabó. Se quiere utilizar eso para justificar un diezmo sistemático para sostenimiento del ministerio, cuando ahí no había ministerio presente. Estamos hablando de una guerra, un botín que ni siquiera le correspondía al rey de Sodoma, y estamos hablando de un acto voluntario de Abraham, voluntario. No, todo eso que le correspondía bastante bien. O sea, sí. Una conexión. Y además, Melquisedec era el rey y sacerdote de Salem. Pregunta, exactamente, ¿en calidad de sacerdote o en calidad de rey cuyo territorio Abraham fue a invadir para poder atacar a los que se llevaron los bienes de su primo, de su sobrino Lot? ¿Cómo que recibió Melquisedec los diezmos? Como rey y sacerdote. El rey de Salem, se dice, sí. Vamos con otra observación. Para los que están haciendo muchas preguntas, estoy separando preguntas para no redundar y haciendo solamente algunas de las propuestas de preguntas. Margaret Hernández dice, ahora no hay levitas. Primera de Pedro 2:19 dice que todos somos sacerdotes de Dios, por lo que saqué las cuentas. Si debemos regresar el diezmo a una iglesia, en mi humilde opinión, sí ayudar al necesitado. Ok. Es que, claro, o sea, si teniendo en cuenta que el diezmo es para, o sea, yo decía, si aplicáramos eso, yo le ponía el caso de Joseph Prince, que estaba predicando ante miles de personas y decía, y puso este argumento de Melquisedec, ¿no? Que ya no está vigente el diezmo levítico, pero ahora el de Melquisedec, y a él se los dio los diezmos a Abraham, una vez en la vida, cuando se ganó la lotería. Bueno, hizo un malabar bastante lindo. Pero claro, se queda la pregunta en el aire. Bueno, ¿y nosotros? Claro, tú te llenas los bolsillos, pero ¿y nosotros? Claro. Y claro, evidentemente el diezmo como tal ya no aplica. De hecho, en la iglesia primitiva ya no aplicaba. En la iglesia de los discípulos, porque yo siempre digo esto, no podían dar el diezmo, porque de por sí ya vendían todo, lo ponían a los pies de los apóstoles, no para los apóstoles, sino para que ellos repartieran a cada uno según su necesidad, y todos tenían las cosas en común. ¿Y qué diezmo les quedaba? No les quedaba diezmo que dar, porque habían vendido todo. O sea, el diezmo no estaba. Así que, ¿cuál es el principio que extraemos? Porque la idea es evolucionar del principio. Es ayudar y voluntariamente, o sea, de eso habla Pablo, el corazón voluntario. Yo jamás queda el dador alegre, pero de corazón voluntario. Jesús puso el ejemplo de la viuda, que dio todo lo que tenía, pero es de su corazón. Y cuando ponía las ofrendas, y etcétera. O sea, una de las principales cosas que yo veo hoy es de estar bien con Dios es que yo doy mi diezmo.
Y Jesús justamente dijo que uno de los fariseos que subió a diezmar era que Claro. se suponía que estaba bien con Dios, doy el diezmo de todo lo que gano, y metió eso justo. Pero qué precisión la de Jesús, ¿no? Con 2000 años de anticipación dan el clavo con este asunto. La manera de sobornar a Dios. Toma mi Claro. diezmo, dame ahora la bendición, que yo la necesito. Correcto. Correcto. Claro, claro. Hay un detalle también, hermanos míos, y es el siguiente, muy sencillo. Si ustedes se ponen a ver, en la iglesia cuando surge, en su forma incipiente, se presentan varias necesidades. Y a modo de solamente puntualización y sin entrar en detalle, les voy a decir, por ejemplo, lo siguiente. Estaban los misioneros que viajaban. Necesitaban dinero. Nunca se pidió diezmo para ellos. La medida de los apóstoles fue la siguiente. La familia que quedaba atrás, mientras ellos estaban en ultramar haciendo la campaña pionera de pionerismo, la sostenía la iglesia, la congregación, los hermanos que estaban alrededor ahí, que vivían en el mismo área. Número 1. Correcto. Número 2, el misionero no lo sostenía la iglesia, no le mandaba dinero, no le mandaba un dinero. Correcto. Tenían que mantenerlo la gente donde ellos iban, porque así lo entiendió Jesús cuando mandó a los discípulos de 2 en 2. Lo que ellos les den, recíbanlo. Punto. Entonces, ahí no hay diezmo. Segundo, las poquísimas veces donde Pablo demandó dinero, no lo demandó ni siquiera para la estructura organizacional. Lo demandó porque habían hambruna en la iglesia de Jerusalén, que tenía que ser cubierta con la ayuda de los hermanos que mandaran sus ofrendas y su dinero. No hay demanda de diezmo. Entonces, si ya de no hecho, no menciona Pablo diezmo en ninguna parte. No, la palabra no aparece mencionada. Entonces, si hablamos del diezmo, pertenece a una economía espiritual cuyo pacto, cuya estructura sucumbió completamente a la muerte de Cristo, porque por eso fue que se rajó invisiblemente, sobrenaturalmente, se ve lo que dividía el lugar santo, el santísimo, cuando Cristo murió. Entonces ya no hay sacerdote terrenal a quien atender, a quien darle un diezmo a los levitas para que le paguen el diezmo del diezmo a ellos. Entonces, ¿a costa de qué? ¿Con qué justificativo? ¿Con qué tipo de maraña, gimnasia intelectual y teológica vamos nosotros a esgrimir para poder justificar una práctica que ha sido impía desde el día número 1 que surgió en el cristianismo? Porque el diezmo, si ustedes van a la historia, no hay diezmo en la historia cristiana hasta el siglo XIII. No existe diezmo hasta el siglo XIII. Sí. Miguel, hay 5 libros que te voy a mandar los nombres en privado más tarde, pero yo tengo acceso a la biblioteca de Oxford. Ellos tienen un conjunto de libros históricos antiquísimos que hablan cómo la iglesia de Inglaterra, bajo la anuencia de la iglesia católica, comenzó a demandar diezmo de los creyentes y fue la iglesia católica quien lo hizo, más nadie. Bueno, fíjense, ya llevamos 47 minutos. Toño Ramírez, que escribe desde Concepción, Chile, dice: si la iglesia sabe lo que la Biblia dice, ¿por qué persiste en mentir en relación al diezmo? Ok. No se me está congelando, ¿verdad? Tengo esa pregunta. No. Aquí te congeló la opinión. Vale. Es porque realmente es complicado si reconocen para ellos, porque ya se están sosteniendo en eso. Y lo mismo que muchas otras cosas, de las que depende la economía misma. Y lo que sí, el que es teólogo y ha estudiado el asunto, sabe que el diezmo no tiene nada que ver con ahora, pero no hay que decirle a los hermanitos, no hay que contarles ni por asomo lo que saben. Como muchas otras cosas que se estudian en teología y se dice, esto no se lo diga a los hermanitos, no se lo cuenta a los hermanitos. Pero lo que sí yo veo grave, o sea, hasta ese punto, hasta yo podría entenderlo, justificar bien, ya, se te cae todo, ok, mantén la boca cerrada y es deshonesto, pero está bien. El problema es cuando enfatizamos, exigimos e insistimos, como dice Arjona, hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. Y ahí es el problema, ¿no? Ese es el problema, pero creo que esa es la mayor razón. El hermano Arjona.
El Ajá. hermano Pero tiene toda la razón. tiene toda la razón, tiene toda la razón. Yo estoy acordándome de un individuo que tengo muy mala experiencia con él, que era pastor y visitaba a los hermanos para exigirles que le mostraran el registro, ¿cómo se llama? Del sueldo, ¿cómo se llama? La nómina del De sueldo, para saber facto. si estaban siendo fieles con sus diezmos. Válgame Dios. Claro, esto genera culpa, genera esa sensación de que le estoy fallando a Dios, y incluso más, Qué barbaridad. En plena pandemia, yo le escuché a un individuo X decir, no importa cuántos enfermos haya en la iglesia, lo que importa es que no te olvides de tus diezmos. Y eso es ir en contra totalmente de lo que está diciendo Malaquías. Me estás robando, pero Sí. no a mí, me estás robando porque, como dice, a ver quién fue que dice, aquí está, Jaime Robles, que me parece bien lo que dice, robarle a los necesitados es hacerlo a Dios. Eso es Ujú. correcto. Eso es así. Claro, porque eso es el verdadero robo a Dios, robarle al necesitado, no ayudar al necesitado, no ayudar a quien realmente lo necesita. Pero bueno, ahora Eh, vuelvo a insistir, por si ajá. alguien se ofende, cualquier grupo tiene todo el derecho del mundo a darse el sistema de financiamiento que quiera, pero no intente justificarlo con la Biblia porque en la Biblia no aparece. Lo único que en la Ujú. Biblia aparece, que yo lo encuentro claro, en la ofrenda, pero la ofrenda tampoco tiene el propósito que solemos asignarle, Exacto, que ese sería otro gran tema. exacto. Otra vez. Juan Ajá. Rabal García menciona a Mateo 23:23 como un texto que se justifica, donde dice, cuando Jesús le dice a los fariseos, hablando de la justicia del reino en contraposición a la observancia del diezmo, les dice, pero esto era necesario sin dejar Lo aquello. leo, lo leo para que lo Seguro. tengan. Bien, sí, cómo no. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Noten que está hablando de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y Exacto. dice, esto era necesario, el diezmo era necesario, sin dejar de hacer aquello que es lo más importante de la ley. Correcto, Sí, correcto. y después dice esa frase que a mí me encanta, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Y yo quiero añadir, Miguel, a ese punto, que lo que quería decirle a Juan es lo siguiente, a Javier es lo siguiente, que cuando Jesús menciona eso, todavía estaba vigente el pacto antiguo. Es decir, Sí. se esperaba que el diezmo se pagase hasta la muerte de Jesús. Antes de la muerte de Jesús, el diezmo estuvo válido. Después de su muerte es donde no tiene vigencia, porque no hay sacerdocio más que mantener. Claro, claro. Admisible, entendible, justificable era el diezmo antes de que Cristo muriera. Claro. Pero aún ahí, el velo revela algo importante, que ahí el lugar santísimo estaba vacío. Correcto. Que todo eso estaba vacío. O sea, claro, justificable es porque estaba presente, porque se adoraba en Jerusalén, pero llegaría el punto que dijo Jesús, donde no, ni en Jerusalén, ni en este monte, sino el Evangelio está donde estén las personas. Sí, así es. Sí. Así es. Fíjate lo que dice Nubia Álvarez, que escribe desde Pamplona. Dice, es decir, el decir de los pastores que toman Abraham le dio a Melquisedec el diezmo, pero no dicen que fue del botín que obtuvo en la guerra y de ahí en adelante no volvió a diezmar. Exactamente. Sí. Es tan importante lo que dice como aquello que no dice el texto. Y Jacob también lo hizo voluntariamente. Correcto, correcto.
Y otra cosa, muchos usan también el ejemplo de Jacob, donde él dice, le dice a Dios cuando va en camino huyendo de su hermano, porque la mamá lo manda para que no lo mate, porque sabía que si Esaú lo agarraba, lo mataba. Lo mandó con su tío allá a Labán. Y le dice a Jacob, a Dios, mira, ya Dios le había dicho en sueño que lo iba a bendecir, que lo iba a acompañar, que él iba a estar con él, que no se preocupara. Y él viene más adelante y le dice, si tú me bendices y si tú me das lo mismo que Dios prometió decirle, yo te voy a dar los diezmos de todo lo mío. Esto me dice dos cosas. Jacob no diezmaba. Eso es el número uno. Usted da el diezmo toda la semana y está ofreciendo el mismo diezmo que da para decirle a Dios, te voy a ser fiel cuando ya lo está haciendo. Ese es el número uno. Y número dos, era común en la época de Jacob tratar de ganar a sobornar a los dioses con dinero y con propiedades y con cosas, con dones que se les daban. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Jacob, un acto absoluto de falta de fe de parte de él. Que no se viéndolo como una deidad pagana, en otras palabras. Obviamente, como una deidad pagana. Así es. Estoy con dudas porque hay tantas preguntas, pero quiero mostrar algo que dice Alfred Quiles, el hermano de Esther y de Abel, que es un abogado, y dice: la Iglesia Adventista ha construido la doctrina del diezmo a golpe de crisis económica mundial. Se ha pasado de un programa de beneficencia voluntaria a un dogma basado en la manipulación. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí. De hecho, la historia que tienen de cómo se forjaron los diezmos, ¿no? Porque Claro. tienen ahí su historia, pero que no siempre fue así y que luego les resultó conveniente. De hecho que sí. Sí. Bueno, algo le pasó a Miguel que salió del Ahí volverá. chat. Bueno, algo ya volverá. Dice Verónica Urdiros, que no me acuerdo de dónde escribe, dice: hoy día, si no se devuelve el diezmo, no puedes ocupar cargos ni predicar desde el púlpito en la iglesia. ¿Cómo refutar esta teoría absurda? Ajá. Sí, sí, sí. De hecho, conocí a muchos hermanos que daba igual. O sea, ellos no iban a la iglesia a veces los sábados, trabajaban el sábado, pero estaban ahí con su diezmo. No creían en varias doctrinas de la iglesia, pero ahí con su diezmo y eran primer anciano. A mí me tocó hacer la mies, lo que le llaman la mies allá, ¿no? La misión estudiantil de los estudiantes de teología. Y no saben por cuántas iglesias pasé y yo me conocía todo el asunto interno. Y era sabido que muchos hermanos no creían igual, que tenían su pensamiento diferente, pero tenían un buen trabajo en sábado. Iban medio culto a la iglesia y tenían que volverse, pero tenían ahí su diezmo y ahí tenían su cargo. Pero hay de aquel que no diezme, porque claro, ahí no hay, básicamente lo disciplinan, lo vetan, porque ese es el mayor problema, ese es la complicación, a tal punto que durante la pandemia se fueron los diezmos a buscar a la casa. No sé si sabían eso, o sea, fueron a la misma casa. Sabía. En plena pandemia y arriesgando. Ajá. Entonces, claro. Fíjate aquí una Andrea, que no sé de dónde escribe, desde Argentina. Dice: me acuerdo cuando pregunté si con el dinero del diezmo le podía comprar zapatillas a unos nenes que no tenían, y me dijeron que el diezmo es de Dios y no se toca. Esa tergiversación de terminar no ayudando al que el diezmo estaba dirigido, que era al necesitado, se ha convertido en un dogma, definitivamente. Y doctor Miguel, el aspecto del diezmo en la iglesia adventista tiene su mayor fuerza por Elena White. Muchas veces. En mi caso particular, yo recuerdo que una vez me di la media vuelta y dije, no oro más. O sea, sí, y estuve un mes sin orar, sin hablarle a Dios y no quería saber nada. ¿Por qué? Porque me había trazado con unos diezmos
Yo me había atrasado con los diezmos y leí justamente en un texto de Ellen White, en la oración me parece, que Dios no escucha la oración de los que no han devuelto los diezmos. Y tienen que devolver lo que deben, o sea, lo que deben para que Dios pueda escuchar. Bueno, si no me estás escuchando, ¿para qué te voy a orar? Es que claro, ella me presentaba esa clase de Dios. Y bueno, hay todo un asunto ahí de cómo fue mutando y cambiando en su forma, en su práctica y en su teoría, el asunto del diezmo. Ahí entró el doctor Miguel. Sí, Ya estoy, dice. ya estoy, sí. Y bueno, ella Ahí- fue mutando mucho y apoyó el diezmo y apoyó que las personas tenían que entregar el diezmo, tenían que devolver, lo que desde mi punto de vista, te estoy haciendo una serie para los que no sepan en el canal Reconcilia TV sobre ella, desde mi punto de vista es otro, otro asunto que podríamos añadir a que eso era una mentira. ¿Cómo Dios le iba a inspirar a decirle que Dios no escucha la oración de las personas que no están diezmando, cuando el diezmo no tiene sustento bíblico a día de hoy? Entonces, ¿cómo es que Dios le está inspirando eso? Entonces, ese es otro asunto. Bueno, quedaron y han quedado ya, hemos completado justo una hora, el tiempo ya se ha ido. Ustedes saben que el programa dura exactamente una hora y lo hacemos así para que quede con sabor a poco y no con la sensación de que nos estamos aburriendo. Palabras finales, Miguel. Sí, y voy a despedirme de una vez, me tengo que desaparecer, lamentablemente tengo unos compromisos, pero ha sido fabuloso tenerte una vez más, Bastián Ángel. Muchísimas gracias, Tocayo, feliz de que estemos compartiendo una vez más después de estos días tan accidentales. Pero amigos, gracias también por estar con nosotros, gracias por ser parte de esto, gracias por sus opiniones, que sean contrarias o a favor, no importa, aquí lo importante es interactuar. Y este tema, les soy sincero, les soy bien sincero, apenas tocamos las ramas, al tronco no nos hemos ido porque esto falta profundizar en cantidad, pero por lo menos ya adelantamos el trabajo, empezamos una temática que es tan vital para el desarrollo de las iglesias modernas y ha traído tanto conflicto con los miembros, especialmente los pobres. Así que gracias por estar con nosotros, será pues hasta la próxima, estése pendiente y ya saben ustedes, Dios busca adoradores que le adoren de espíritu y de verdad, no en un lugar particular, no un día particular y no dar dinero para ser adorador. Dios le bendiga. Gracias. Bastián, gracias por acompañarnos. Tus palabras finales. Bueno, agradecer al doctor Miguel Ángel Barret y a usted también por la presentación. Realmente me siento muy a gusto, me siento como un pez en el agua cuando charlamos porque los aportes son súper buenos, súper inteligentes, bien fundamentados. No así cuando toca charlar con personas que dicen, estás contradiciendo la palabra de Dios, ahí dice bien Clet, y no saben de lo que están hablando. Entonces ahí me siento un poco incómodo, pero sin embargo aquí la verdad que me siento muy a gusto. Y lo digo a modo de confesión personal, ¿no? Nada más, no generalizando nada. Pero muy gracias por la invitación, siempre es un placer. Bueno, quedaron muchos temas, así que en algún momento te invitaremos de nuevo, Bastián, si nos permites. Okay. Para estar con nosotros. Muchos nos piden que tengamos debates y yo no quiero debates. No es sano un debate porque la idea no es humillar a nadie, ni ofender a nadie, ni maltratar a nadie, sino exponer y luego cada uno tiene el deber de examinar con el Espíritu Santo y llegar a las conclusiones que crea pertinente, porque tampoco Dios te va a condenar si entiendes bien o no entiendes bien. Claro. Porque si fuera por conocimiento, todos los que tienen posgrado o los que llevan décadas estudiando, tendrían salvación garantizada y nadie se salva por saber Por más. conocimiento, correcto. Ajá. Así que Ajá.
Un gusto de estar con ustedes. Los esperamos para la próxima semana para una siguiente entrevista tan interesante como la que hemos tenido hoy día con Bastián, a quien le vuelvo a agradecer por su amabilidad, por acompañarnos y por estar con nosotros. Y a todos ustedes que nos han acompañado, gracias, bendiciones para todos, que el Señor les acompañe, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Hemos tenido presencia de 3 continentes hoy día, así que muchas gracias por acompañarnos. Sé que quedaron muchas preguntas y las iremos viendo en programas siguientes. Que Dios les bendiga a todos.